Los Caballeros de Oro son guerreros formidables, que luchan por la paz y la justicia desde las eras mitológicas. En los antiguos mitos conocemos a varios Caballeros de Oro legendarios. ¿Alguna vez has oído hablar de un Caballero de Oro que vino de una línea de tiempo donde el mundo terminó solo para asegurarse de que el pasado no cometiera los mismos errores? Pues sí, esa es la historia de uno de los tipos de los que vamos a hablar en el video de hoy. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal Siempre Quis Saber. Como ya saben, yo soy Wes, y hoy nuestro video es de altísimo nivel. Vamos a sumergirnos a fondo en la mitología de la saga The Lost Canvas, de los Caballeros del Zodiaco, para hablar sobre los 4 caballeros más absurdos que alguna vez vistieron una armadura de oro en los tiempos antiguos. Estamos hablando de leyendas que atravesaron siglos, sobrevivieron a guerras santas imposibles y que tienen un cosmos que hace temblar a cualquier espectro solo de escuchar su nombre. Prepárense, porque el nivel de poder aquí es de otro nivel. Ve comentando desde dónde estás viendo este video y cuál es tu opinión sobre la cancelación del anime de The Lost Canvas. Y claro, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos con este super video. Sempre quis saber. Caballero número 1, Icha de Libra, el juez de las estrellas y el gran maestro legendario. Para empezar nuestra lista, tenemos que hablar del hombre que posiblemente sea el caballero de oro más poderoso que la constelación de Libra haya producido en toda la historia de la franquicia de Saint Seiya. Icha no era solo un guerrero. Él fue el gran maestro del santuario durante el siglo XVI y uno de los únicos sobrevivientes de la Guerra Santa del siglo XIII, junto con su fiel amigo, Cres de Acuario, lo que hacía de Icha un monstruo en combate. Era su autoridad absoluta sobre las 12 armas de Libra, mientras que la mayoría de los caballeros de Libra solo usan las armas en casos de extrema necesidad. Icha podía controlar todas ellas simultáneamente mediante telequinesis. Él ni siquiera necesitaba tocarlas para diezmar ejércitos enteros, siendo capaz incluso de destruir a la mitad de los 108 espectros de Hades, utilizando sus armas de Libra en el siglo XIII. Durante su apogeo, él era capaz de restaurar la paz en el mundo, casi por sí solo, pero esa misma paz terminó pesando sobre sus hombros. Él sobrevivió a la Guerra Santa del siglo XIII, junto con Cres de Acuario, y en el siglo XVI, cuando él era el gran maestro, y ya era un hombre viejo, algo sucedió. La historia de Icha está marcada por una profunda melancolía. Después de ver tanta guerra y la maldad inherente de los seres humanos, terminó perdiendo la fe en la humanidad. Eso lo llevó a ser tentado por las hadas del inframundo. Los dioses gemelos lo convencieron de que la única forma de salvar al mundo era a través de un orden forzado, bajo el dominio del inframundo. Incluso siendo anciano y estando debilitado, su cosmos era tan gigantesco que logró someter a casi todos los caballeros dorados de su época, cuyas mentes estaban controladas por las hadas. Esa historia se cuenta en el manga Gaiden de The Lost Canvas, donde vemos que Icha también era el maestro de Seiji de Cáncer, Gateguard de Ares y Hakurei de Altar, quien fue el único de ellos que no fue infectado por las hadas. Su ataque principal es el Juicio Final, una técnica de destrucción masiva que hace que la explosión galáctica parezca un juego de niños. Esta es la técnica suprema de Icha, y se considera la más mortal de las técnicas empleadas por las armas de Libra. Después de volver a ser plenamente joven, es capaz de enviar al adversario a los ejes de la balanza, lo que le da el poder de juzgar los méritos del oponente, y luego lanzar las armas de la armadura de Libra como estrellas fugaces, con un gran poder de devastación, capaces de alterar drásticamente el paisaje del lugar. Al lanzar todas las armas en una sola dirección, logró destruir la mitad del ejército de Hades en el siglo XIII. Icha era la representación viva de la justicia, pero una justicia tan pesada que casi aplastó el mundo que juró proteger, siendo derrotado por Hakurei y su hermano gemelo Seiji de Cáncer, quien se convirtió en el nuevo gran maestro tras su caída. Caballero número 2. Avenir de Ares, el viajero del tiempo y la esperanza. ¿Ahora recuerdas la pregunta que hice al principio del video? ¿Sobre un caballero que viajó en el tiempo? Pues sí, Avenir de Ares es uno de los personajes más trágicos y fascinantes de toda la obra creada por Shiori Teshirogi. Él no pertenece originalmente a la era de Delos Chicambas en el siglo XVIII. De hecho, Avenir vino de un futuro apocalíptico, donde Hades ganó la Guerra Santa, decapitó a Atena y exterminó a la humanidad. Con la ayuda del dios Cronos, Avenir logró viajar en el tiempo, y llegó al siglo XVI, justo en la época en que los maestros Seiji y Hakurei aún eran jóvenes caballeros y acababan de derrotar al gran maestro Icha. Imagina el peso que ese tipo cargaba.
Llegó a una era pasada con la misión desesperada de impedir que la tragedia que él vivió se repitiera. Se convirtió en el mejor amigo de Seiji de Cáncer y de Hakurei de Altar, y su presencia fue fundamental para que el santuario se preparara para los eventos futuros. El poder de Avenir era inmenso, dominando técnicas clásicas como la extinción estelar y la revolución estelar, pero con una intensidad refinada por años de batallas libradas desesperadamente por sobrevivir. Terminó sacrificando su propia vida para proteger a Athena Sendai y asegurar que la línea de los caballeros de Ares continuara. La armadura de Ares, de hecho, guardó sus recuerdos, y por eso Shun puede ver el pasado a través de ella. Avenir no fue solo un caballero, él fue el escudo que aseguró que el futuro del santuario existiera. Caballero número 3. Hilas de Leo, el hombre que hablaba con la tierra. Si crees que Régulo de Leo es un prodigio, es porque aún no te has detenido a analizar quién fue su padre. Hilas de Leo, a menudo es llamado el héroe, y fue considerado el caballero más fuerte de su generación, superando incluso a su hermano, Sísifo de Sagitario, además de Aspros de Géminis y Asgard de Tauro, que eran caballeros dorados recién formados en el siglo XVIII. Lo que diferenciaba a Hilas no era solo la fuerza bruta o la velocidad de la luz, sino su conexión espiritual con la naturaleza. Hilas fue el primer caballero en alcanzar lo que llamamos el octavo sentido, de forma natural y constante. Él no necesitaba esfuerzo para elevar su cosmo, porque él era uno solo con el viento, con el bosque y con la tierra. Él podía sentir el movimiento de los enemigos a kilómetros de distancia, solo sintiendo la vibración del aire. En combate, él era casi intocable. Desafortunadamente, Hilas sufría de una enfermedad terminal en los pulmones, la tuberculosis, lo que limitaba su tiempo de lucha. Pero incluso en su estado más frágil, él fue capaz de enfrentarse al juez del infierno, Radamantis de Weaver, de igual a igual. Hilas solo murió y fue atravesado en el pecho por Radamantis porque estaba tratando de proteger a su hijo Regulus, y porque su cuerpo estaba al límite por la enfermedad, estando muy delgado y debilitado. Su técnica no se basaba solo en golpes rápidos, sino en una comunión total con los elementos. Hilas vivía aislado en las montañas, actuando como un guardián de la vida y enseñándole al pequeño Regulus que la verdadera fuerza de un león no está en el rugido, sino en saber que forma parte de algo mucho más grande. Él murió como un verdadero mártir, protegiendo a su hijo y el futuro del santuario, dejando un legado de sabiduría que poquísimos caballeros lograron alcanzar en toda la cronología de la serie. Caballero número 4. Quest de Acuario, el maestro de los maestros de hielo. Por fin, llegamos a Quest de Acuario. Si Icha era la mente detrás del santuario en el siglo XIII, Quest era el brazo derecho y el sobreviviente más longevo del que se tiene noticia. Vivió por más de 500 años gracias a la sangre de Athena que corría por sus venas y a una técnica de conservación similar al misofetamenos de Doku. Quest fue el maestro de Degel de Acuario, es decir, él entrenó a la generación de hielo en el siglo XVIII. Su dominio sobre el cero absoluto era tan perfecto que podía crear hielo que jamás se derretía, incluso si era alcanzado por el fuego de un dios. Sobrevivió a la Guerra Santa del siglo XIII junto a Icha. En esa época, él tenía apenas 13 años, y en el siglo XVI, él fue el caballero de oro responsable de proteger a la diosa Athena Sandai en la revuelta de las hadas de Icha, siendo el único caballero de oro que no se corrompió con el poder de las hadas, así como sucedió con Hakurei de Altar. Sin embargo, en el siglo XVIII, después de entrenar a Degel de Acuario y también a Cardia de Escorpión, Quest terminó traicionando el santuario y convirtiéndose en sirviente de una mujer de la que se enamoró. Quest recupera su forma joven y asume el nombre de Kohinoor, poniendo sus poderes de hielo al servicio de la señorita Garnet, la líder de los guerreros de Elwhells. Su trayectoria es compleja, porque al igual que Icha, Quest también empezó a cuestionar si valía la pena luchar en tantas guerras santas que parecían no tener fin. Él puso a prueba a su discípulo Degel en una batalla final épica, no por maldad, sino para asegurarse de que la nueva generación tuviera la determinación necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Entonces fue asesinado por su discípulo Degel de Acuario. Él representaba la inmortalidad del deber y el peso de la sabiduría acumulada durante medio milenio de batallas, siendo así el caballero de Athena que más tiempo vivió en The Lost Canvas. Chicos, estos 4 caballeros son la prueba de que el universo de The Lost Canvas expandió la mitología de Saint Seiya de una manera increíble. Ellos no solo son fuertes, tienen historias de sacrificio, pérdida de fe y redención que hacen que cada uno de ellos sea único. ¿Y para ti, cuál de estos 4 es el más poderoso? ¿Icha con sus 12 armas de Libra o Avenir con su experiencia de un futuro destruido? Comenta aquí abajo porque quiero saber su opinión. Y bueno,
Gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Haz arder tu cosmos hasta el infinito.